Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por allí lo vio y siguió delante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Les decía al inicio que hoy celebramos, aunque sea una memoria libre, de Santa Faustina Kowalska, polaca. Ella nació el 25 de agosto del año 1905 y falleció justamente el 5 de octubre del 1938. Como ven, 33 años tenía, murió de tuberculosis. Hubo una etapa muy fuerte en su vida donde tenía tuberculosis y luchaba siempre con eso. Al final, digamos que la tuberculosis le ganó a su salud. Estuvo más de 8 meses en el hospital, siempre ofrecía sus sufrimientos. Muy interesante es la vida de ella. Quería ser religiosa, sin embargo estaba indecisa, y cuenta ella misma en su diario que un día fue a bailar con su hermana en un parque donde se hacía la fiesta, el baile, y cuando estaba bailando ella vio que se le apareció Jesús sufriente y le dijo: ¿por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué me engañas? En ese momento ella se fue a sentar, dejó la pareja con quien estaba bailando, y se fue luego a la catedral de San Estanislao, este parque que pongo ahí en la imagen, y la catedral, y ahí postrada en cruz, frente al Santísimo, le preguntó que qué quería y le dijo: quiero que vayas a Varsovia y entres a un convento. Bueno, ella hace todo ese viaje, va a la casa, le cuenta a la hermana, sus papás que no le habían dejado, ahora no saben, sino que ella se va y encuentra, toca varias puertas, y al final las hermanas madres
de la Divina Misericordia le abren la puerta, pero no sin antes ella ha tenido que trabajar como empleada doméstica porque tenían que pagar un dote, un ajuar, ¿verdad? Una cantidad de dinero que pudiera mantenerse durante el convento y tuvo que trabajar como empleada doméstica mientras tanto. Bueno, ahí pongo unas imágenes del lugar donde ella entró, luego donde se le dictó, recuerden que se le conoce como la secretaria de la Divina Misericordia, y donde está enterrada en el santuario de la Divina Misericordia, justo en el convento, en varios lugares estuvo. Muy interesante, vieran que en el año 59 se prohibió la espiritualidad de la Divina Misericordia, los rezos, durante 20 años, hasta que el cardenal de Cracovia en ese momento, bueno, de Polonia, porque era el cardenal primado de toda Polonia, retoma esos escritos y le da validez. Adivinen cómo se llamaba el cardenal en ese momento, Karol Wojtyła, el mismo que los autoriza, el mismo que luego eso sucedió en abril del 78, en octubre del 78 lo eligen papa, y ya desde el papado pues el camino fue diferente. El punto que luego, años después la beatificó, años después la canonizó, el 30 de abril del año 2000 para el jubileo del año 2000. Le pedimos a Sor Faustina que ruegue por nosotros. Yo quería que nos detuviéramos 2 momentos en la palabra de Dios. Muy interesante esta carta a los Gálatas. Fíjense que Pablo les dice con toda claridad, dice, no es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Esto de cambiar el evangelio de Cristo no es nuevo, no es de la modernidad que estamos viviendo, ni de la Edad Media, ni... No, desde los mismos tiempos cristianos, del inicio del cristianismo, ya está la gran tentación de cambiar el evangelio, ¿verdad? De cambiarle la radicalidad, de modernizarlo, digámoslo así, ya está. Y si no nos queda claro, seguía diciendo más adelante en la carta que acabamos de escuchar, ¿a quién creen que tratan de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Y dice Pablo, si estuviera buscando agradarles a ustedes, entonces no sería servidor de Cristo. Es siempre la tentación. Un evangelio que nosotros empezamos a diluir para que le agrade a la gente, para que no suene tan fuerte, para que no suene tan radical. Entonces los padrecitos diluyamos un poquito el evangelio, no hablemos con tanta fuerza, con tanta claridad, porque si vamos a decir esa frase, entonces los de este lado se van a sentir mal, y si decimos los de este lado también mal. Siempre hay una tentación. A mí normalmente me gusta, o muchas veces me gusta, que hagamos una diferenciación entre 2 palabrillas que se las traen, entre la palabra común y la palabra normal. Cuando ustedes buscan común en el diccionario de la Real Academia Española, que tiene varias definiciones, la primera de ellas, o la segunda, no recuerdo, dice, común es aquello que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata o se manifiestan en todas ellas. Entonces entendemos que común es que tenemos eso o esa circunstancia está presente en varias personas o en varias cosas. Es común que los asiáticos tengan los ojos rasgados, es común, está presente en la totalidad o en la mayoría, es común. Y la otra palabra es normal. Normal, la significado es que se ajusta a cierta norma. Lo normal es que se ajuste a cierta norma. Nosotros los cristianos tenemos nuestra norma, que es la palabra de Dios, la revelación, el evangelio. Lo normal para nosotros es aquello que se ajuste al evangelio. Pablo decía hoy, no existe otro evangelio. No existe otro evangelio. Insistía en la lectura que sí, ¿acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Yo quiero repetir, nosotros tenemos una norma que es la revelación, ¿verdad? Esa es la norma. Y hay una tentación muy grande y es hacer lo común
que lo común sea la norma. Digámoslo mejor todavía, decir que lo común sea lo normal. Entonces hoy es más común ver que las personas se junten. Entonces, como vemos que es común que las personas se junten, decimos, es que eso es normal. No. La norma es nuestro evangelio. Es que es común ya ahora que los jóvenes vivan una sexualidad libre. No, no es normal. La norma es el evangelio. Y yo sé que de pronto cuando uno dice estas cosas, ese padrecito, que es un retrógrado, es que ese padrecito que no está modernizado, hay que modernizar el evangelio. Lo ha dicho Cristo, lo ha dicho Él. Pío X, que le tocó vivir un poco esta parte de la modernidad, dice, una de las frases más famosas de él dice, lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Lo que está bien, aunque no sea común, y lo que está mal, aunque sea común. Y si todavía no nos queda claro, Pablo es todavía más fuerte. ¿Qué fuerza tiene Pablo cuando dice, pero sépanlo bien, dice Pablo, si alguien, o yo mismo, o un ángel incluso enviado del cielo, les predica un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sea maldito? Es decir, si alguien empieza a enseñar un evangelio que no es el que se ha predicado, si alguien pretende cambiar el evangelio, diluir el evangelio, que no es el que se ha predicado, que sea maldito, dice Pablo. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para nosotros de verdad ponernos frente a nuestro cristianismo y no dejemos que la mundanidad, dice el Papa Francisco, es una palabra que le gusta mucho a él utilizar. Nuestro evangelio ahí está, la norma es esa, vigente. La ha regalado el Señor en toda su sabiduría, y porque si nos ha regalado es porque nos trae libertad y salvación. Entonces todos, los papás, los que somos predicadores, los que somos formadores de alguna manera, tengamos cuidado de no querer meter como normal lo que nos parece que hoy es común. La norma será siempre el evangelio. Como dice Pío X, aunque nadie lo haga, es bueno, y aunque todo el mundo lo haga, si es malo, es malo. Hemos escuchado el evangelio del buen samaritano. Pues, podríamos sacar horas de horas reflexionando sobre este evangelio, mas hoy pensé que podíamos detenernos en tres tipos de personajes que quisiera resaltar hoy. Hay más. Primero están los ladrones, yo pongo el ladrón para que me cupiera allí. Lo segundo están los levitas y el sacerdote, y luego este samaritano. Yo pensaba que pudiéramos ubicar estos tres personajes con respecto a los tipos de relaciones o a la gente que está cerca. Los ladrones estaban cerca para dañar, el levita y el sacerdote estaba cerca para ignorar, y el samaritano estaba cerca para ayudar. Es interesante. Si el evangelio nos presenta, digamos, esta oportunidad para que nosotros revisemos un poquito nuestros tipos de cercanías. ¿Quiénes están cerca de mí para dañarme? ¿Quiénes están cerca de mí para ignorarme? ¿Quiénes están cerca de mí para ayudarme? Muy interesante que nosotros en nuestras relaciones pudiéramos definir, pudiéramos intuir, ¿verdad?, este tipo de personas que están cerca de nosotros. Jesús, sin embargo, el evangelio inicia con una pregunta y Jesús termina con otra pregunta. La pregunta que le hicieron los maestros de la ley es: ¿y quién es mi prójimo? Atención, ¿quién es mi prójimo? ¿A qué le interesa saber quién es el prójimo? Mas sin embargo Jesús pregunta:
¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que fue asaltado por los ladrones? Cuando yo pregunto quién es mi prójimo, el que está al centro soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Y cuando Jesús pregunta, no se trata de quién es mi prójimo, sino se trata de quién soy yo prójimo, entonces pongo en el centro al otro. ¿Recuerdan aquella historia? Recordámosla para que nos sirva a todos. Aquel hombre que sale un poco decepcionado de la humanidad viendo todo lo que está pasando y se encuentra que hay un tigre herido y ve como un conejo se acerca y le tira un poco de comida al tigre y se va el conejo. Se queda observando muy misteriosamente, luego ve como el conejo trae otro poco de comida y se va. Dice, esto es maravilloso porque en la cadena alimenticia es al revés, ¿verdad? El conejo debe ser presa del tigre y ahora más bien el conejo está ayudando al tigre. Voy a quedarme escondido para ver aquí. Y se quedó la noche viendo y efectivamente el conejo no abandonó al tigre y le llevaba de comer. Entonces él dice, pues mi alma no está tan perdida la humanidad, la verdad. Dice, entonces voy a hacer un experimento. Se vino a la ciudad, se puso un poco de ropa un poco vieja, rota, sucia, y se puso allí pidiendo un poco de limosna y nadie se acercaba a ayudarlo. Dice, esto es un fiasco, ¿cómo los animales van a poder comportarse mejor que los seres humanos? Entonces le reclamó a Dios y Dios le dijo, él le dijo, es una barbaridad, dice, ¿cómo el conejo ayudó al tigre y el ser humano ni siquiera yo estuve ahí el rato y nadie me ayudó? Y entonces Dios le dijo, el problema es ese, el problema es que tú estabas esperando que todo mundo fuera conejo para ti, porque tú te sentías tigre. Aquí se trata de ser uno conejo para los demás. Entonces volvamos al tipo de relaciones, al tipo de acciones. Dañar, ignorar y ayudar. Entonces, cuando yo estoy en el centro, la pregunta es, ¿quién me daña? Es que fulano me está dañando, es que esta persona con esta actitud me daña, es que con este comportamiento me daña, con esta circunstancia me daña, porque yo estoy al centro. Y cuando yo estoy al centro, entonces, ¿quién me ignora? Es que esta persona le doy pelota, le hablo y me ignora, no devuelve lo que yo le estoy dando, ¿quién me ignora? Y si yo estoy al centro, entonces obviamente la pregunta es, ¿quién no me ayuda a mí? ¡Qué barbaridad! Que nadie me ayuda, que me dejan solo con este trabajo, con esta circunstancia. Cuando yo estoy al centro, digámoslo así, cuando entonces yo soy el tigre, estoy al centro. Pero es diferente cuando ponemos al otro al centro. Entonces, cuando ponemos al otro al centro, digo, ¿a quién estoy dañando? ¿A quién estoy dañando con esta actitud? ¿A quién estoy dañando con esta soberbia? ¿A quién estoy dañando con esta falta de cariño, con esta falta de atención? ¿Con quién estoy dañando? ¿Ven cómo se vuelve el asunto? ¿Cómo Jesús lo volvió? Porque cuando lo decimos así, ¿quién es mi prójimo? Y no de quién se comportó como prójimo. Entonces, pero aquí en lo práctico, y ya no es quién me ignora, sino a quién estoy ignorando yo. En este momento, ¿a quién estoy ignorando yo? ¿A quién ahí estoy ignorando de gente que me está queriendo, que me está apoyando? Y que por yo estar en el centro, entonces estoy perdiendo la perspectiva y no veo el cariño, la atención, el beneficio, las cosas que que los demás están haciendo por mí. Y yo entonces, ¿a quién estoy ignorando? Y tercero, ¿a quién no estoy ayudando? Lo que decíamos ayer de Carlo Acutis, ¿verdad? Viendo el ombligo, ¿a quién no estoy ayudando yo? Es decir, entonces tendríamos que ser esta actitud de conejo, el conejo que está ayudando. Entonces, la parábola del samaritano para mí es pasar de ser tigre a ser conejo. De dejar de pensar de que me tienen que ayudar a entender que soy yo el que tengo que ayudar. De dejar de pensar que yo debo haber un prójimo que me ayude
a entender que yo debo ser el prójimo que ayuda al otro. Por lo menos de las muchas riquezas que tiene la parábola, yo quería poner esta que hemos dicho. Quiero terminar diciendo algo que tal vez es más para los sacerdotes. Nacho, que ha venido hoy y está compartiendo la Eucaristía. Los padres de la iglesia, algunos, han visto en esta frase tan bella. Dice, al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al posadero diciendo, cuídalo, y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Esta figura del buen samaritano, los padres de la iglesia han visto que es Cristo el Señor, el único buen samaritano, el que se bajó del caballo, el que lo atendió, el que curó las heridas, el que la vendó, el que se quedó con él en la noche. Pero los padres de la iglesia han visto en el posadero al sacerdote que Jesús viene y le confía al herido y le dice, cuídalo, aquí tiene para que gastes, gasta lo que necesitan este que está herido, y cuando yo vuelva, a mi vuelta, verán que es catológico esto, yo te pagaré todo. A mí, por lo menos, siempre que escucho este evangelio me motiva. Sin embargo, también es una buena oportunidad para invitarlos a todos que podamos rezar por nuestros sacerdotes. No siempre uno puede estar como sacerdote en la actitud del posadero. No siempre tiene la misma disposición. Muchas veces es uno el que está herido y más bien necesita de un posadero que lo cuide, que lo acompañe. Entonces, pues era un tema que no quería dejar de pasar. Providencialmente ha venido Nacho, entonces también. Qué belleza es ver, por lo menos a mí me motiva saber que dice, aquí está, yo soy el que ha curado las heridas de el que ha sanado sus heridas, yo soy el que lo ha cargado, yo soy el que ha pagado por él, pero te lo encomiendo para que tú lo cuides. Y gasta lo que necesitas en él y a mi vuelta yo te lo voy a pagar todo. Pidámosle al Señor la gracia de lo que la palabra nos ha dicho el día de hoy. Uno, que no cambiemos el evangelio. No nos sintamos muy modernos, diluyendo el evangelio, echándole ahí agua, volviéndolo líquido, como la cultura que estamos viviendo. No hagamos que lo común que vemos en el mundo empecemos a pensar que es lo normal. La única norma es Cristo, la única norma es el evangelio y su enseñanza, su doctrina. Y segundo, fijémonos, hagamos un cambio en el centro, dejemos de ponernos al centro y pensar como tigre y pongamos al centro al otro, a Cristo, para pensar un poquito como conejo. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.